Buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a hacer la clase de química. El tema se llama química nuclear, ¿no? Que es una continuación de estructura atómica, chicos. Bueno, antes de comenzar vamos a pedir una plegaria por la salud de todos ustedes, chicos, y además también por la salud de los papás que han tenido una pérdida muy difícil, una pérdida irreparable de 13 personas que han fallecido hace poco, chicos. Más que todo por negligencia de ellos mismos, ¿no? Y eso hay que respetar siempre las condiciones que nos exigen, ¿no? De estar en casa, chicos. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar rezando un Ave María, muchachos, ¿no? A nuestro santo patrono, San José Mareno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien chicos, vamos a comenzar entonces la clase. ¿De acuerdo chicos? Bien. Acá tenemos lo siguiente. El tema es química nuclear, ¿no? Basado en qué cosas son los núcleos. Es todo átomo de un elemento que tiene una composición nuclear definida por los protones y los neutrones, chicos. ¿Sí? Bien, ahora existen ciertas clases, ¿correcto? Tiene una característica común cada uno de ellos. Por ejemplo, hablamos de los isótopos, los isóbaros y los isótonos, y concluimos con los isoelectrónicos. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a comenzar ahora con la parte de los isótopos o hílidos. Son átomos que pertenecen a un mismo elemento, ¿sí? ¿Qué quiere? Que tienen diferentes números de masa, tienen también números diferentes de neutrones, pero lo único que son iguales son los protones o número atómico, muchachos. Un detalle con los isótopos, que ellos tienen, sus propiedades son las mismas, pero lo que no son los mismos son sus propiedades físicas, muchachos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estoy haciendo una representación de un isótopo, ¿correcto? Acá tengo un elemento E y acá tengo el elemento E. ¿Sí? Hablamos del mismo elemento, por eso que he colocado la letra E y la letra E, muchachos. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa este A1? Significa la masa. Pero la masa de ambos elementos que son iguales son diferentes. Sus neutrones también son diferentes. Pero el elemento es el mismo, muchachos. ¿Sí? Y si el elemento es el mismo, tenemos por conclusión que el número atómico son iguales. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al uranio, ¿no? Isótopo de uranio. Su número atómico es, vamos a poner acá, 92, 92 y 92, chicos. ¿Correcto? Ahí está, 92. ¿Sí? Y sus masas van a ser diferentes, 234, 235 y 238. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el detalle, chicos, con respecto a quién, al isótopo o hílidos. Acuérdense bien, ¿eh? Isótopos o hílidos son cuando sus elementos son iguales y sus números atómicos o protones son iguales. ¿Quiénes son diferentes? Su número de masa y su número de neutrones. Recuerden los isótopos. Bien, vamos ahora con los isóbaros. Los isóbaros son átomos que pertenecen a diferentes elementos. O sea, el anterior habíamos hablado que eran los mismos elementos, ¿sí? Y que sus números atómicos o protones son iguales. Pero en el detalle de los isóbaros tienen diferentes elementos. O sea, los elementos no son iguales. Acuérdense bien. Entonces, ahora, sus propiedades físicas y químicas son distintas. En el anterior, sus propiedades químicas son iguales y sus propiedades físicas diferentes. Bien, ahora, los isóbaros, dice que los isóbaros tienen diferentes elementos, pero sus números de masas son iguales. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes números atómicos, diferentes números de neutrones y igual número de masa. ¿De acuerdo? Entonces acá he representado aquí
un elemento E y un elemento M. Cuando digo E puede ser un oxígeno, un cualquier elemento de la tabla periódica, comparando con otro elemento de la tabla periódica. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Que sus números atómicos son diferentes, porque son diferentes elementos, ¿no? Y sus números de neutrones también son diferentes. ¿Dónde son iguales? Sus números de masa. Sus números de masa son iguales. Con lo cual, eso lo llamamos isóbaros. Isóbaros. Recuerden que los isóbaros son elementos diferentes, ¿sí? Y si son elementos diferentes, sus números atómicos también son diferentes, que a la vez también son los protones, muchachos, ¿sí? Pero que sus números de masa son iguales. Acuérdense de los isóbaros. Aquí lo tenemos un par de ejemplos. Al potasio y al calcio, ¿sí? Si ustedes buscan en su tabla periódica, el potasio, su número atómico es 19 y a la vez también es el número de protón, ¿ya? Y a la vez es el número de protón. El calcio también tiene su número atómico 20. Ustedes buscan en la tabla y lo van a encontrar con el número 20, ¿sí? Ahora, su número de masa de ambos son iguales. Ustedes van a buscar en la tabla periódica y van a darse cuenta que el potasio tiene 39 puntos y algo, casi 40. Y que el calcio en su tabla periódica lo van a encontrar con 40 puntos y algo. Que al fin y al cabo las masas son relativamente iguales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Con la cual nosotros podemos hallar, profesor, ¿cómo hallamos el neutrón? Simplemente restando el número de masa menos el número atómico. 40 menos 19, 21. Y 40 menos 20 es 20. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Correcto, muchachos. Bien, vamos entonces ahora a hablar de los isótonos. ¿Qué cosas son los isótonos? Los isótonos tienen lo siguiente, que sus elementos, los elementos químicos de la tabla periódica son diferentes. Si son diferentes, por lo tanto sus números atómicos o pesos, sus números atómicos o también protones son diferentes. Entonces, ¿dónde está la igualdad? En los isótonos, sus neutrones. Sus neutrones de ambos elementos, que son diferentes elementos, son iguales. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a explicar. Isótonos son átomos que pertenecen a diferentes elementos químicos. Tenemos acá diferentes números de masa, como les dije hace un momento, diferente número de protones o número atómico, ¿sí? E igual número de neutrones. ¿De acuerdo? Aquí he colocado un ejemplito abajito, pero aquí he colocado una condición. Este es un elemento E y este es un elemento M. ¿Correcto? Ambos, si son diferentes elementos, sus números atómicos también son diferentes. Sus números de masa son diferentes. ¿Cuáles son iguales? Sus neutrones. ¿Correcto? Quiere decir que si yo resto para hallar el neutrón, ¿cómo hallamos el neutrón? Haciéndolo la masa menos el número atómico. Entonces, 23 menos 11 sale 12 con respecto al sodio, ¿no? Y acá, 24 menos 12 sale 12 el neutrón con respecto al magnesio. ¿Correcto, muchachos? Bien, vamos ahora a continuar con la siguiente. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Vamos ahora hallando los isoelectrones. ¿Qué cosas son isoelectrones? A ver, los isoelectrones son la comparación de elementos, ¿sí?, de la tabla periódica en el cual sus electrones son iguales, ¿sí? Son iguales. En este caso yo he considerado aquí, si ustedes se dan cuenta, he considerado al neón, al oxígeno y al flúor. Recuerden que aquí tenemos número atómico 10, número atómico 8, número atómico 9. Aquí es 0, acá es 2 a la menos 2 negativo y 1 negativo. Entonces, ¿cómo podemos hallar el número de electrones, por ejemplo, de cada uno de ellos? Comenzamos con el neón. Para hallar el número de electrones, ¿sí?, el número de electrones se hace de la siguiente manera. 10, acá no hay nada, es neutro, 10 más 0 es 10 electrones. El oxígeno, también igual. Número de electrones es igual. 8 más 2. 8 más 2 igual a 10 electrones. Profesor, pero usted ¿por qué lo suma si acá está restando? Es que estamos hablando de electrones, muchachos.
¿Qué hubiese pasado si aquí era positivo? Entonces era 8 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos hablando de electrones y como el número de electrones sería 8 más 2, 10 electrones. Y con respecto al flúor, igual, el número de electrones, ¿sí?, va a ser igual a 9 más 1, que viene a ser también 10 electrones. Voy a hacer un resumen, muchachos, de lo que tenemos acá. Un resumen, ¿sí? Veamos, acá tengo el isótopo, los isóbaros y los isótopos. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, quiero que tengan en cuenta aquí lo siguiente, que cada uno de ellos voy a explicarlo, ya lo he explicado anteriormente, pero un resumen, ¿no? Vamos a repasar. En los isótopos, igual número de ¿qué? De número atómico o protones. Los isóbaros, diferentes elementos, ¿sí? En el anterior son iguales elementos también. Aquí, diferentes elementos, ¿sí? Diferentes elementos, pero igual número de masa. Tercero, isótonos, igual número de neutrones, pero diferentes elementos, ¿sí? Diferentes elementos. De acuerdo, chicos. Entonces, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar. Comenzamos primero con los isótopos. Tenemos acá al hidrógeno y al hidrógeno. Y ustedes saben que como son isótopos, quiere decir que su número atómico, todos son iguales. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Vamos a buscar acá A ver, vamos con Vamos acá para poder... ¿Cómo se llama la primera? No, pero antes de eso hay que también considerar aquí el número de masa, ¿no? Acá, ¿cuánto sería? 1, vamos a considerar acá 2 y acá 3. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean acá? Lo siguiente. En la primera es un hidrógeno prácticamente lo normal, ¿no? Lo que ustedes ven en la tabla periódica. Y esto lo llamamos protio. ¿Sí? Y el otro elemento lo llamamos deuterio. ¿Sí? Y el último, vamos a cambiar acá esto. Listo. Protio, deuterio y tritio. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, vamos a ver acá su abundancia. ¿Cómo está cada uno de ellos? La abundancia acá es del 99,9% aproximadamente. 99, 98 más o menos. Aproximadamente es, digamos acá, 0,02%. Y aproximadamente 0,018%. Aproximadamente, eso es la... a ver, vamos a ver acá. No, vamos a considerarlo así, muchachos. 18 acá y acá 2. ¿Ah? Listo. Usted mira, profesor, pero ¿qué significa eso? Aquí les voy a explicar. Vamos a suponer que esto es moléculas de agua. ¿De acuerdo, chicos? Moléculas de agua. Ya. Ahora, si son moléculas de agua, esta es una molécula normal de agua, entonces podríamos decir que no es muy pesada, ¿no? No es muy pesada. En cambio, esta es un poco más pesadita que la anterior. Y la última es mucho más pesada, muchachos. Demasiado pesada, ¿no? Hablamos de la densidad de cada uno de ellos, pues, muchachos, ¿sí? Normalmente esto ocurre cuando hablamos de la parte de los calderos, mayormente en las empresas pesqueras suele pasar eso, ¿no? Cuando se habla del agua dura y todo eso, ¿no? Pero por ahora lo dejamos ahí, ¿ya? Para no confundir los chicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos los isótopos. Vamos ahora con los isóbaros. En los isóbaros, muchachos, quiero que ustedes tengan acá lo siguiente. Recuerden que los isóbaros, igual número de masa, pero diferentes elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Igual número de masa, pero diferentes elementos. Acá yo tengo al calcio y acá tengo al potasio. Si ustedes revisan su tabla periódica, van a encontrar que el calcio es número atómico 20 y también su número atómico del potasio es 19. Bien, ahora, si ustedes revisan su tabla periódica también, ahí mismo dice su número de masa del calcio es 40 punto y algo. Y del potasio 39,99 y algo. O sea, prácticamente estamos hablando que tienen la misma masa. ¿Correcto? ¿Y cómo podemos hallar los neutrones? Simplemente, acá vamos a hacer lo siguiente, chicos. Acá lo vamos a encerrar. Esta es la clave. Esto es la clave con respecto a los isóbaros.
con los isótopos. Esto es la clave. Ya, recuérdenlo ahí. Entonces, ¿pero cómo hallo el neutrón? El neutrón lo vas a hallar así. ¿Qué quiere decir? El neutrón es la diferencia de la masa menos el número atómico. 40 menos 20, 20. 40 menos 19, 21. ¿Sí? Eso es con respecto a los isóbaros. Ahora los isótonos. Los isótonos tienen lo siguiente, muchachos. ¿Cuál es la particularidad de los isótonos? Los isótonos tienen lo siguiente, que sus números de neutrones son iguales, con diferentes elementos. Acá tengo al nitrógeno y al carbono. Su número atómico del nitrógeno 7 y del carbono 6. Y su masa es 14 y su masa es 13. ¿Cómo hallo el neutrón? Simplemente digo, neutrón es igual 14 menos 7, que es igual a ¿cuánto? A 7. Acá le colocamos. El otro, lo mismo, 13 menos 6. ¿Cuánto sale? También sale 7. Ahí está. Con lo cual estamos demostrando que eso es un isótopo, esto es un isóbaro y esto es un isótopo. Isótopo, isóbaros e isótonos. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Bien, entonces vamos con la última parte, muchachos. Vamos con la última parte, ¿sí? En la última parte acá hallar el número de masa del cloro, ¿sí? Y este es un isótono. Un isótono, o sea, es esto, muchachos. Esto que está acá es un isótono. Entonces uno dice, ah, ya. Entonces, vamos a hacer, acá se había borrado elementos, acá. Elementos, ¿no? Este es el elemento. ¿Qué quiere decir? Hallar el número del cloro, o sea, también, ojo acá, muchachos, ¿ah? El cloro tiene 17. Dice que es un isótopo, o sea, hay que hacer el equivalente. 37 y 19. A ver, vamos haciéndolo así, bonito, muchachos, esto. A mí me está pidiendo esto, ¿sí o no? Hallar el número de masa. Bueno, profesor, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está, ¿ven? ¿Cómo hallo el neutrón? Primero me baso acá. Como dice que es isótono, entonces yo primero voy a... Este neutrón que yo voy a encontrar acá, muchachos, ojo, ojo, va a ser el mismo neutrón que va a estar aquí. Profesor, ¿pero por qué? Porque dice que es un isótono. Y un isótono me indica que los números de neutrones son iguales. ¿Correcto, muchachos? Así es. Entonces, estamos hablando, podríamos decir, diferentes elementos, pero sus neutrones son iguales. Con lo cual, con eso voy a encontrar cuánto es el número de masa, muchachos. ¿Cómo hallo el neutrón, profesor? El neutrón es N es igual 37 menos 19, muchachos. El neutrón va a ser igual, restando aquí, ¿cuánto sería? A ver, 8, sería 18, ¿no, muchachos? ¿Sí? Ahí está, 18. ¿Dónde le coloco este 18? Aquí, pues, muchachos, aquí. Profesor, ¿y ahora cómo hallo la masa? La masa la van a hallar de la siguiente manera, muchachos. La masa, yo les dije hace un momento, el neutrón es igual a la masa menos el número atómico. Para hallar la masa, al número atómico pasaría al otro lado y sería A va a ser igual ¿a quién? A neutrón más Z. Por lo tanto, ¿cuánto vale el neutrón? 18. ¿Cuánto vale el número atómico? 17. Por lo tanto, sería 35 la masa del cloro, muchachos. ¿Se dan cuenta? Bien, chicos, vamos a comenzar entonces ahora lo siguiente. En este caso, chicos, recuerden bien que aquí nuevamente volvemos con la tablita, pero ahora ya un poco más simplificada para que puedan resolver ustedes los ejercicios que tenemos acá a la mano. ¿De acuerdo, chicos? Bien, comenzamos. Miren, recuerden que los isótopos son los números atómicos, ¿no? Y los protones son lo mismo. Los isóbaros, número de masa, iguales. Y los isótonos, número de neutrones, iguales. Recuerden que en los isótopos es mismo elemento, ¿ya? Isóbaros, diferentes elementos. Aquí en isóbaros y isótonos, diferentes elementos. En los isótopos, igual elemento. Ahí uno te vas a dar cuenta. Por ejemplo, en la primera, son átomos isótopos. ¡Wow! Quiere decir que si son isótopos, son el mismo elemento. Y efectivamente, el estaño 50, su número atómico, 50, su número atómico. ¿Sí? ¿Qué te piden hallar? Te piden hallar aquí, los neutrones. Pero ¿cómo hallamos los neutrones, muchachos? Recuerden que los neutrones es el número de masa menos el número atómico. Entonces, si tú dices 122 menos 50,
menos 50, ¿cuánto sería esto? Vamos a restar acá 122 y 50, ¿cuánto sería? Acá sería 2, 72. O sea que aquí vale 72. Vamos a colocar con otro color de pulmón. 72. Bien, ahora vamos a hallar el otro, muchachos. O sea, el otro neutrón. ¿Cuánto vale? Este es el primero. Ahora nos falta el siguiente neutrón. Igual, con otro color. A menos Z, igual. Sería 118 menos el número atómico, 50. 118 menos 50. Sería 8 y acá 11 menos 5, 6. Eso vendría a ser 68. ¿De acuerdo, chicos? Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Ahí encontramos entonces los neutrones de cada elemento, ¿no? ¿De qué elemento es? Este es un isótopo. ¿Por qué se llama isótopo, muchachos? Porque los dos son los mismos elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué cosas son iguales? Su número atómico. ¿De acuerdo? Acá en este caso me ha pedido ya el número de neutrones de cada uno de los elementos. Bien, ahí está su respuesta. Bien, vamos ahora con el siguiente. Son isótonos. Isótonos, ¿qué es isótonos? Isótonos, neutrones iguales. O sea que este neutrón que está aquí, lo voy a poner aquí, este neutrón es igual a este neutrón. O sea que si yo hallo un neutrón, va a ser igual al otro. ¿Y cómo se hallan los neutrones? Ya les expliqué. Neutrones es igual a la masa menos el número atómico. Los neutrones vendrían a ser entonces, ¿cuánto vale? 16 menos 8. Y 16 menos 8, ¿cuánto es? Es 8. Y esto vale entonces 8, muchachos. Profesor, ¿y acá también sale 8? Sí, 17 menos 9 también es 8. Ahí lo tienen, muchachos. Sencillo, sencillísimo. Vamos ahora con lo siguiente. Son átomos isótopos. Otra vez, isótopos. Isótopos. ¿Es número atómico o protón? Son iguales. O sea que esto que yo voy a hallar acá, mi Z que está acá, es la misma que está aquí. ¿Y cómo lo voy a hallar, profesor? Si no me han dado. Entonces, ustedes no van a recurrir a la tabla periódica, pues, muchachos. Van a hacer lo siguiente. Ustedes saben que para hallar el neutrón, ¿cómo se llama el neutrón? El neutrón era igual al número de masa, ¿sí? ¿Qué más? Menos el número atómico. ¿Cuánto es el número el neutrón? ¿Cuánto vale? 6. ¿Cuánto vale la masa? 13. Menos Z. Este Z no me gusta, lo paso al otro lado. Como una ecuación. Z igual a 13 menos 6. ¿Cuánto vale Z? 7. O sea que aquí vale 7 y aquí también vale 7. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es un isótopo y los isótopos, sus números atómicos es el mismo elemento, ¿sí o no? Entonces su número atómico, si acá vale 7, aquí también vale 7. ¿De acuerdo? Eso se llaman isótopos. Recuerden que los números atómicos son iguales. Vamos ahora con el siguiente, muchachos. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos la respuesta. 7. Acá lo voy a poner de otro colorcito para que ustedes lo puedan visualizar. Vale 7. Y acá también vale 7, ¿no? Es el mismo 7. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora. Son átomos isóbaros. Isóbaros. ¿Qué son isóbaros? Número de masa son iguales. Profesor, o sea que la masa que está de este elemento es la misma que este otro elemento. O sea que los dos son iguales. Correcto. Este elemento, su masa va a ser igual a este elemento por ser isóbaro. Los isóbaros, ¿sí? ¿Dónde están los isóbaros? Sus masas son iguales. ¿Y cómo lo voy a hallar, profesor? Igualito que el anterior, muchachos. Yo digo, ¿cómo era para hallar los neutrones? Los neutrones es igual a la masa menos el número atómico. Entonces yo digo acá lo siguiente. ¿Mi neutrón cuánto vale? Vale 8. Mi masa no lo sé. Pero mi número atómico vale 5. Despejo. Este 5 pasa al otro lado. Y sería así. A igual a 8 más 5. ¿Cuánto vale A entonces? 13. Profesor, o sea que el número de masa de cada uno de estos elementos, ¿cuánto vale? 13, muchachos. Por último, muchachos, vamos por último. Aquí en este caso, muchachos, tenemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, me dicen verificar si son isoeléctricos. ¿Qué cosa es isoeléctricos? Isoeléctricos, les dije a ustedes que los elementos pueden ser diferentes, pero sus electrones son iguales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo lo haríamos aquí?
acá, número de electrones sería así. A ver, vamos a ver acá, chicos. A ver, vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí así. Número de electrones, 17 más 1. 17 más 1, ¿cuánto es, muchachos? 18 electrones. Vamos a ver aquí, el número de electrones, 16 más 2. 16 más 2, ¿cuánto es? 18 electrones. También cumple esta. Vamos a ver con el siguiente elemento. Acá tenemos otra vez, número de electrones es 15 más 3. 15 más 3, ¿cuánto vale? 18 electrones. El último, profesor, acá está con positivo. Es un catión. Es catión. Entonces, quiere decir, si ahí está con más, va a tener que restarse. O sea, acá sería el número de electrones va a ser igual a 19 menos 1. O sea, 18 electrones. 18 electrones. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Bien, aquí tenemos este cloro, ¿sí? Con un anión menos 1, un anión menos 2. ¿Quién es este? El azufre. Su número atómico, su número de masa. Su número de masa, su número atómico. Este es el azufre y es un anión. Aquí el fósforo. Masa, número atómico y su anión menos 3. Este sería el potasio, número de masa, número atómico, y este es un catión, que es positivo, chicos. Entonces, chicos, eso es todo, muchachos. ¿Correcto? Perfecto, yo creo que está clarísimo la clase. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, nos estamos viendo, muchachos. La próxima clase vamos a continuar con esto, que es muy interesante, muchachos. ¿De acuerdo? Bien, nos estamos viendo, muchachos, y no se olviden de entrar a la clase de Zoom. Bye, nos vemos. Bye, bye.